La palabra de Dios para el día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El mensaje para hoy lleva por título La vid verdadera. La vid verdadera. Quizás para usted, mi amigo, mi amiga, mis hermanos, la palabra vid no es muy conocida para usted, ¿verdad? Mire, para los que hemos trabajado alguna vez en la uva, ya que acá en la ciudad de Copiapó, en la zona de Copiapó, se trabaja mucho en lo que es la uva, ¿verdad? Y casi toda nuestra ciudad conoce sobre la uva, porque la mayoría de los copiapinos han trabajado en la uva, ¿verdad? Bueno, para los que conocen, ¿no es cierto? La vid, la gente acá en el norte de Chile, a la vid se le conoce como la parra, ¿ya? Cuando la Biblia está hablando de la vid, está hablando de la parra. Y usted que ha ido a trabajar a las parras, sabe y conoce una parra, ¿verdad? Conoce que tiene un tronco, ¿verdad? Conoce que tiene raíces, conoce que esta parra tiene brazos, ¿cierto? Que tiene pulgares, tienen yema, tienen zarcillo, ¿verdad? Tienen racimos de uva, ¿verdad? ¿Qué más tiene una parra? El sarmiento, ¿verdad? Bueno, el sarmiento es lo que la Biblia le llama el pámpano. El pámpano de la vid es el sarmiento de la parra. Perdón. Eso es lo que quiero que entienda en este comienzo de este mensaje. Porque usted va a decir, ¿y cuál es el pámpano de la vid? Va a quedar un poco colgado, ¿verdad? Conózcalo mejor como el sarmiento, ¿verdad? El sarmiento de la parra. Y usted sabe que el sarmiento o el pámpano de la vid es el vástago o la rama de la cepa de vid, ¿verdad? De donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos. Y los racimos que brotan cada año del tronco llevan todas las estructuras de crecimiento vegetal de la planta. Es decir, las hojas, los zarcillos, las yemas y las inflorescencias que se convertirán en racimos de uva una vez llegados a su punto de madurez. Eso es el pámpano, es el sarmiento, ¿verdad? Y hay mucha gente que le saca el sarmiento, ¿verdad?, a la parra para poder hacer otra parra, ¿verdad? Para que puedan hacer otra parra. Y el Señor se compara, nuestro Señor Jesucristo, se compara como la vid, se compara como una parra de uva, ¿verdad? Y a nosotros, los cristianos, nos considera como los pámpanos, como los sarmientos, ¿verdad? Nosotros somos las ramas
de aquella parra de uva, ¿verdad? Y dice también la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que produce el fruto. El Espíritu Santo es el que produce la uva. ¿Me va entendiendo? ¿Me va captando un poco? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice. Que Él, Jesucristo, es la parra. Y nosotros somos los sarmientos. Y dice que el que permanece en Él, y dice, y el Señor en nosotros, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Con el Señor, siempre con el Señor Jesucristo, vamos a poder llevar mucho fruto, ¿verdad? Y si estamos lejos de Él, no podemos hacer nada. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera. ¿Cuántos dicen amén? La vid verdadera es nuestra principal y única fuerza que tiene el cristiano. ¿Cuántos lo dicen, lo creen así? La vid verdadera es nuestra mayor fuerza. Ahí está todo el poder que puede tener un cristiano. No se lo cuente a nadie. No, cuéntelo nomás. Cuéntelo, mi hermano. Que lo sepan los brujos, que lo sepan todos. Nuestra mayor fuerza viene de la vid verdadera. Sí, mi hermano. Porque con ella podemos reafirmar nuestra victoria completa sobre el enemigo de nuestras almas. El texto a continuación es la clave de esta fuerza. Lo vamos a leer una vez más, pero ahora en la versión PDT. La palabra de Dios dice así, Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Bendito sea la palabra del Señor. El término vid se refiere a una planta que produce uvas, ¿verdad? Claro. De esta manera, Jesús se identifica a sí mismo y a nosotros. Él dice que es la vid y nosotros somos las ramas o los pámpanos. Es decir, que nosotros somos los brazos de esta planta. Dice además que si permanecemos en Él, produciremos muchos frutos. O sea, tendremos el poder y la fuerza. Pero si nos separamos de Él, no tendremos fuerza ni poder y no seremos nadie. Por esta razón, la principal y única fuerza que tenemos los creyentes es Jesucristo. Estas palabras nos dijo nuestro Señor cuando se estaba despidiendo de los primeros discípulos en la fiesta de Pascua, ¿verdad? Y durante la cena da a conocer a sus discípulos algo tan importante como la absoluta necesidad de permanecer unidos a Él. Para hacérselo más comprensible, mi hermano o mi hermana, toma como referencia la parra, ¿verdad? Cuyo vino habían degustado durante la cena. Mire, vamos a leer Juan 15, ahora del versículo 1 al 10, en la versión PDT,
para que podamos tener un cuadro más grande, ¿verdad? Una escena más grande para ver el contexto completo de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya lo ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Pues separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. Y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Bendito sea la palabra del Señor. Más claro que el agua no puede estar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor Jesús nos da una muy buena analogía, ¿verdad? Nos dice que Él es la vid verdadera. No es una vid falsa. Es una parra verdadera. Y el Padre es quien la cuida. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Nuestro Padre es quien cuida a la parra y también cuida a los pámpanos. Perdón, que somos nosotros, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros, dice la palabra del Señor, que cualquiera de nosotros que no dé frutos, ¿qué dice? Será echado al infierno. ¿Cómo es eso? Lo acabamos de leer, mi hermano. Lo acabamos de leer. Dice, pero el que no permanece en mí, o sea, si usted, mi hermano, usted, mi hermana, no permanecen en Cristo, serán desechados como una rama inútil que se seca. Porque usted sabe que un pámpano, un sarmiento, una rama, pueden crecer, pero también no pueden dar fruto. Así como la higuera que el Señor maldijo, porque no dio ningún fruto. ¿Se recuerda? Cuando vino y llegó nuestro Señor Jesucristo, y fue donde estaba la higuera, y el Señor quería comer un higo, ¿verdad? Y le pide un higo a la higuera, pero la higuera no tenía frutos, y el Señor la maldijo, y le dijo, sécate, y nunca más des fruto. ¿Se recuerda? Porque un cristiano sin frutos no sirve.
No sirve, mi hermano, porque esa es nuestra función. Nuestra función es llevar frutos, ¿sí o no? Es que nos multipliquemos. Es que tú, mi hermano, evangelices, que lleves personas a los pies de Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú debes dar fruto. Tus ramas no pueden estar secas. ¿Y sabes por qué? Porque si estás seco, vas a ser desechado por el Señor, porque te va a considerar inútil. No serás útil para el Señor. Y dice la palabra del Señor que después se recogerán las ramas secas. O sea, van a recoger, ¿verdad? Y el Señor lo dice. El Señor va a enviar a sus ángeles para que cosechen, ¿verdad? Cuando van a sacar el trigo, ¿verdad? Y también van a cortar de raíz a la cizaña. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que la cizaña se va a amontonar y se va a quemar. Y lo mismo está diciendo en este pasaje de la palabra del Señor. Está diciendo que se van a recoger las ramas secas, las ramas sin frutos, los hermanos que nunca dieron frutos, aquellos que simplemente se congregaban solamente para calentar un asiento en la congregación, ¿sí o no? Pero que no hacían nada. ¿Cuántos hermanos, hermanas he visto a través de mi vida, y especialmente en la vida de mis pastores que tuve, cuando habían, por ejemplo, una hermana que siempre tenía problemas, siempre, y cada vez que recurría a algún problema, ella llamaba a los pastores. Pastor, por favor, venga, tengo un problema. Mi marido ya está volado, ya está escuchando Pink Floyd, está drogado. Y nos trata mal a mí y a mis hijas. Y ahí tenían que ir los pastores a visitarla, a darle una palabra de ánimo, de consuelo, a darle palabras de vida. Y ahí estaban siempre los pastores atendiendo a esta mujer. La atendían, la atendían, la atendían. Y cada vez que esta mujer tenía algún problema, se le ayudaba. Incluso se le ayudaba económicamente. Siempre se le ayudaba. En todos los ámbitos que usted puede imaginar. Pero aquella mujer se congregaba. Pero en todos los años que la vi ahí, habrán sido más de 10 años, nunca la vi hacer nada por el Evangelio de Jesucristo. Ella solamente asistía a la congregación y se sentaba en un asiento. Y era lo único que hacía, era sentarse ahí. Y escuchaba la palabra del Señor, la escuchaba, pero nunca la ponía en práctica. ¿Y por qué sé que nunca la ponía en práctica? Porque siempre marcaba el paso, siempre estaba dando vuelta en sí mismo, y siempre con problemas, y nunca podía salir de sus problemas. Nunca podía afrontar sus problemas por sí misma, así sola. Más bien dicho, afrontar sus problemas con el Señor, sino que siempre tenía que estar recurriendo al pastor. Y entonces esta hermana nunca tampoco daba frutos, nunca evangelizaba a nadie, nunca le predicaba a nadie,
Es más, en su calle, en su población, nadie sabía que esta hermana era cristiana. Nadie. Porque nunca le hablaba a nadie del Señor. No llevaba fruto, no evangelizaba, no oraba por los demás. Siempre se subía al carro que todos los demás hermanos le hicieran todo. Cuando llegaba el momento de la ofrenda, esta hermana jamás dio algo. Jamás aportó a la obra del Señor. Pero sí a ella le ayudaban económicamente y en todos los sentidos. Pero de ella nunca salió nada bueno. Nada. Nunca se involucraba en las cosas del Señor. Nunca se involucraba como una cristiana activa dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe cómo terminó esta hermana? Terminó saliéndose de la congregación y se fue a otro lugar. Pero aquella hermana nunca dio un fruto. Y el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Y quizás esta hermana, en la congregación donde se encuentra ahora, debe estar haciendo lo mismo. No debe estar dando ningún fruto. Porque son personas que están secas. Personas que quieren que todos los demás le hagan las cosas. ¿Sí o no? Que ni siquiera son capaces de orar al Señor. Pastor, hermano, oren por mí. Si el Señor Jesucristo te dijo que acompañado de Él, ahí tienes la fuerza. Pero lejos de Él no eres nadie. ¿Me entiende? Y aquellos hermanos, como esta hermana, que no voy a decir el nombre porque usted ni siquiera la conoce, y no vale la pena tampoco mencionarla, solamente estoy dando un ejemplo. Un ejemplo porque al dar el ejemplo, yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Y eso es lo que quiero, sí. ¿Le estoy tirando el palo? Sí, le estoy tirando el palo. ¿Y sabe para qué? Le estoy tirando el palo para que usted medite, para que usted cambie su forma de pensar, su forma de vivir, y pueda ser salvada por el Señor. Eso es lo que yo quiero para usted. Yo quiero el bien para usted. Quiero que usted sea salvada de ir al infierno. Porque dice la palabra del Señor que aquellas ramas, aquellos sarmientos, aquellos pámpanos que no dan fruto, se van a echar al fuego y se van a quemar. ¿Dónde cree usted que se van a quemar aquellas ramas? ¿Usted cree que van a hacer una fogata y ahí las van a quemar? No, mi hermano. Lo que el Señor está hablando acá, el Señor está hablando del infierno. ¿Qué saca el Señor con quemarlo un ratito? No. Está hablando del infierno. Todos aquellos cristianos inútiles que no hacen nada por el Señor, aquellos que no dan fruto, serán arrancados, serán echados fuera al fuego. Entiéndalo, mi hermano. Usted, mi hermano, debe dar fruto, porque esa es la única manera de demostrar que somos seguidores de Jesucristo. Quizás usted dirá, pero si yo le hablo a la gente, y la gente no quiere entender, y la gente no llega al Señor. Bueno, hermano, eso no es problema suyo.
Si usted está haciendo eso, si usted está predicando a la gente, usted está haciendo bien. Porque esa es nuestra labor, ¿verdad? Nosotros solamente somos sembradores. Sembradores, ¿no es cierto?, que esparcen la semilla del Señor. Y eso lo estuvimos viendo en el mensaje anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. ¿Sí o no? Claro. Estuvimos hablando, ¿verdad?, del sembrador que tiró las semillas, ¿verdad? Y algunas semillas cayeron en el camino. Y el camino es duro. Y estuvimos hablando que aquella semilla no puede enterrarse en el camino duro, ¿verdad? Y luego llegan las aves y se comen la semilla. Estábamos hablando de cuando el diablo nos roba la palabra del Señor desde nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y qué más estuvimos hablando? Que no debemos ser conformistas, porque el conformismo nos lleva a la situación de que nos roben la palabra del Señor, y que no debemos conformarlo, sino que debemos ablandar esa tierra, ese camino duro, debemos arreglarlo, y debemos plantar ahí, y debemos arreglar cada día la planta, ¿verdad? Darle agua, fertilizante, darle cuidados, ¿verdad?, para que pueda dar frutos. ¿Sí o no? De eso estoy hablando, mi hermano, de dar frutos. Y el fruto que tú estás dando es predicar la palabra del Señor. Y estás haciendo bien. Si la gente no quiere llegar por medio de tu predicación, no te culpes. Que no te importe eso, mi hermano. Porque el Señor es el que convence de todo pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el convencer a la gente. Usted solamente debe seguir predicando. Y la cosecha no va a salir inmediatamente, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos hablando ayer. Usted debe seguir sembrando. Porque cuando usted planta una plantita, ¿verdad?, no va a crecer de la noche a la mañana. Se va a demorar días, meses, años, para que recién un árbol pueda dar un fruto, ¿verdad? Así que no se preocupe, usted siga predicando el Evangelio. Siga predicándolo. Porque la palabra que usted está dando no va a volver vacía. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros permanecemos en Cristo, el amor del Padre permanece en nosotros. ¿Sí o no? El Señor nos va a dar el poder si nosotros damos frutos, si nosotros permanecemos en Él. Si nosotros somos fieles a las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da cada día. Y dice que si hacemos esto, todo lo que pidamos, todo lo que queramos, se nos va a dar. ¿Sí o no? Porque así vamos a dar honra a nuestro Padre, dando mucho fruto. Y así demostrar que somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si el Señor te da algún don, como el don de hacer milagros, de sanidad, ¿verdad? Tú no puedes estar alejado del Señor. Tú debes darle la gloria al Señor. Porque los milagros no vienen de ti. Hermano, hermana, amigos, si usted ve a un pastor orando por alguna persona y esta persona sana, no es el poder del pastor, porque los seres humanos no tenemos aquel poder. El poder viene de Dios.
No es el pastor el que está sanando a la persona, es el Señor el que la está sanando. El pastor solamente es un instrumento que el Señor utiliza para hacer descender su poder. Porque aquel pastor es un pámpano que da fruto y está unido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que te quiero decir. Debemos permanecer en el amor de Cristo. Obedecer los mandamientos del Padre. Y de la misma manera, si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, vamos a permanecer en su amor. ¿Sí o no? Y esta es la analogía que el Señor nos está dando. Pues Él es la vid verdadera, y el Padre es quien la cuida, y el Espíritu Santo es el que trae los frutos. ¿Sí o no? Que cualquiera de nosotros que no dé fruto será echado al infierno. Pero como Jesucristo ya nos limpió a todos nosotros, porque cuando llegamos a Cristo, Él nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Usted, mi hermana, usted, mi hermano, ya están limpios. Porque el Señor Jesucristo nos limpió. Y por eso, mi hermano, no hay necesidad de que nos corte el Padre. Porque junto a Jesús siempre daremos frutos. ¿Sí o no? Con Él siempre vamos a dar frutos. Además nos dice que ninguna rama puede dar frutos por sí sola. ¿Sí o no? ¿Ha visto usted alguna rama que dé frutos sola? ¿Algún llanero solitario por ahí? ¿Algún cristiano, esos cristianos de Facebook, que dicen, yo me congrego en Facebook? Mentira del diablo. ¿Cómo se va a congregar por Facebook? Usted ni siquiera conoce a los hermanos que están al otro lado de la pantalla. No los conoce, no tiene comunión con ellos, ni siquiera conoce las doctrinas que ellos predican. ¿Cómo va a tener comunión con ellos? ¿Sí o no? El Evangelio lo podemos predicar de una forma virtual, ¿verdad? Sí. Podemos usar las redes sociales, la televisión, la radio en este caso. Podemos usar todos los medios electrónicos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos podemos congregar de una forma virtual? Eso es imposible, mis hermanos. Quizás usted diga, pero si el apóstol Pablo enviaba cartas, ¿verdad?, a las otras iglesias que se encontraban lejos. Pero el caso es distinto, mi hermano, porque el apóstol Pablo sí conocía a aquellos hermanos y por eso los saludaba, ¿verdad? Saluda a Andrónico, no a Andrónico Lucy, ¿verdad? Al Andrónico verdadero del Señor, ¿verdad? El otro no, ya. No voy a hablar nada mejor, porque si no me voy por la rama. El Señor, ¿ve? Ahora me confundí, porque me perdí el mensaje. Bueno, lo que le estaba diciendo, hermano, lo que le estaba diciendo es que el apóstol Pablo sí conocía a los hermanos, ¿sí o no? Pero usted no conoce a los hermanos que están detrás de Facebook, de Instagram, ¿o no? No los conoce. Usted no puede tener comunión con ellos si no los conoce. Lo que usted puede hacer es intercambiar ideas, palabras, ¿verdad?, dentro del Señor. Pero congregarse es algo muy diferente.
Y no es nada más que una excusa, mi hermano, para no congregarse en ningún lugar. Esa es una excusa muy barata, ¿verdad? Usted debe congregarse con hermanos de carne y sangre, ¿verdad? Con hermanos reales, hermanos tangibles, hermanos que sí existen, que están ahí, ¿verdad? Porque muchas veces usted se puede encontrar con un perfil falso, ¿sí o no? Con un hermanito que no existe. O también pueden haber huestes de maldad detrás de esas apariencias, ¿verdad? He visto muchos hermanos, entre comillas, ¿verdad?, que dicen ser cristianos, pero siempre lo único que hablan, y digo lo único que hablan, es atacar a los pastores, es atacar a las ayudas que los pastores puedan recibir, ¿verdad? Diezmos, ofrendas, lo que reciban los pastores. Estos hombres inmediatamente saltan como leones. No pueden recibir nada, no pueden. Usted se ha preguntado, mi hermano, si aquellas personas realmente son hermanos en Cristo. ¿Los conoce usted? ¿O no serán brujos? ¿No serán huestes del maligno que están detrás de un perfil? Tenga cuidado, mi hermano. No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Jesucristo es siervo del Señor. ¿Sí o no? Por eso llegará el día en que el Señor les va a decir: yo no los conozco a ustedes, hacedores de maldad, apartaos de mí, que a ustedes los echen en el infierno. ¿Sí o no? Nunca los conocí. Tenga cuidado con las redes sociales, mi hermano. Tenga cuidado a quien está escuchando y vea por qué tienen la intención de que los pastores no reciban ninguna ayuda. Y no te estoy pidiendo dinero, mi hermano. No, el camino de este mensaje no va para allá. No estoy hablando por mí. Yo le pido solamente al Señor. Yo no tengo necesidad de pedirle a ningún hermano, ni a ninguna persona, ni a ningún gobierno, ni a ningún político, ni a nadie. Porque yo solamente le pido al Señor, y el Señor sabrá de dónde me va a ayudar. ¿Me entiende? Pero no estoy hablando por mí, sino que estoy hablando por la iglesia en general. Eso es lo que te estoy diciendo en este día. Ten cuidado con aquellos que siempre andan solos. Porque el Señor mismo lo dice. Aquellos que andan solos no están en mí. No están en mí y yo tampoco estoy en ellos, dice el Señor. La iglesia del Señor es una unidad, es un cuerpo, donde la cabeza del cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, su iglesia, somos parte de aquel cuerpo. Algunos son dedos, ¿verdad? Otros son piernas, otros son brazos, otros son ojos, otros son bocas, ¿verdad? Pero no andamos solos, todos estamos unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor, ¿verdad? Usted, mi hermano, usted, mi hermana, que escucha la radio y nunca se congrega en ningún lugar, es hora que comience a buscar un lugar, y un lugar de sana doctrina, ¿verdad? Que le puedan enseñar el mensaje limpio y verdadero del Señor, un mensaje sin contaminación. Búsquelo en su ciudad, en donde quiera que usted esté, mi hermano, mi hermana. Si usted está en Colombia, busque allá un pastor en Colombia. Si usted está en Guadalajara, en México,
allá busque un pastor, busque una iglesia donde congregarse. Pero usted no puede estar solo, porque lejos del Señor nada somos. Y usted me dirá, pero la palabra está hablando del Señor, pues no de la iglesia. No ha entendido nada. La iglesia está unida a Cristo. Y si usted está lejos de Cristo, también está lejos de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Dice el Señor que ninguna rama puede dar fruto por sí sola. Es imposible. Y de la misma manera, nunca tendremos el poder y la fuerza para vencer al diablo, sino que estamos siempre junto al Señor. Esa es la manera de obtener el poder y la fuerza que nosotros necesitamos cada día. Estar unido a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos da una hermosa promesa, que si permanecemos fieles a Él y cumplimos todas sus enseñanzas, podemos pedir todo lo que queramos. A ver, espere. No dije poco, dije todo lo que queramos y se nos dará. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mi hermana. Amén, mi hermano. Los escucho. Siempre y cuando esté bajo su voluntad, ¿verdad? Porque si usted al Señor le va a pedir, Señor, quiero ser millonario, quiero una limusina y quiero irme a jugar a los casinos allá a Las Vegas, en Estados Unidos, ¿usted cree que el Señor se lo va a dar? No. O si usted diga, Señor, quiero que esa persona muera, que le caiga un rayo encima, ¿usted cree, mi hermano, que el Señor se lo va a conceder? Claro que no. Lo que pidamos debe estar siempre bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociéndolo a Él, ¿verdad? Llenándonos de la palabra del Señor, porque esta es la única manera en que en nosotros pueda crecer la fe. ¿Sí o no? Para eso, mi hermano, para eso debemos permanecer en su amor. Si usted aborrece a su hermano, usted no ama. Porque el que aborrece a su hermano o a su hermana, aquel no ha conocido a Dios. ¿Sí o no? Si a usted le cae mal aquel hermano que habla tanto, o aquella hermana que siempre está callada, si le cae mal su apariencia, si le caen mal sus miradas, déjeme decirle que el amor de Dios no está en usted, porque Dios es amor. Dios es amor, y si permanecemos junto a Dios, el amor de Dios debe vivir en nosotros. ¿Sí o no? Si odia a su enemigo, tampoco ama, ¿verdad? Porque aún a nuestros enemigos debemos amar. Quizás usted me dirá, dura palabra es esta. ¿Quién lo puede hacer? Y muchos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, le dijeron a Jesús lo mismo. Pero esto es imposible de hacer. ¿Qué palabra más dura? ¿Quién la puede seguir? Y dice la palabra del Señor que muchos abandonaron a Jesús porque las palabras del Señor eran muy fuertes. Y les pregunta Jesús a sus discípulos, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a todos los que estaban ahí. Les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? Y ellos dijeron, pero Señor, ¿a quién iremos?
Si solamente tú nos traes palabras de vida eterna. Entiéndalo, mi hermano, aún muy fuerte que sea el mensaje del Señor. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Entiéndalo. Si el Señor te pide que tú ames a tus enemigos, debes hacerlo. Aquellos que te han dañado, que te han escupido, que te han, no sé qué te han hecho, hermano, hermana. Tú debes perdonar y tú debes amar. Solamente debes hacer eso, porque el amor de Dios está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y lo segundo es que debemos ser obedientes al Señor. Y si obedecemos, permaneceremos en su amor, que es la fuente de su fuerza. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, la fuente de la fuerza del Señor se encuentra en su amor. Porque no hay poder más grande que el amor. No hay un poder que sea tan fuerte como es el amor. El amor es el poder más grande que existe en la creación de Dios. Porque Dios mismo es amor. Mire, mire, los paganos pueden hacer milagros. Sí, ¿verdad? Los hechiceros, los brujos, ¿pueden hacer milagros? Sí. Porque los hechiceros del faraón también lo hicieron. ¿Sí o no? Los impíos pueden memorizar la Biblia. Y los fariseos también lo hacían, ¿verdad? Los falsos apóstoles pueden hasta caminar con Cristo. ¿Sí o no? Judas también lo hizo. ¿Sí o no? Mire, se puede ser ayudante de un gran evangelista. Himeneo y Alejandro estuvieron con Pablo. ¿Sí o no? Pueden llegar a ser grandes predicadores. Incluso puede ser un profeta que habla con Dios. Y Balaam habló con Dios en 3 ocasiones, ¿verdad? Lo que ellos no pueden hacer es obedecer a la palabra de Dios, porque para eso hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, mi hermana, mi hermano, mis amigos. La carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta y tampoco puede. Y no se trata si Dios te usa, ya que lo hace hasta con Satanás. ¿Sí o no? Porque el Señor usa a Satanás también para sus propósitos. El diablo tampoco se manda solo. Lo que se trata, mi hermano, si eres salvo, no pierdas tu salvación por ser desobediente. Para estar unidos en Cristo, debemos permanecer en su amor y ser obedientes a sus mandamientos. El Señor, en el Antiguo Testamento, usa esta símil para referirse a su pueblo Israel. Leamos lo que dice el Salmos 80, versículo 8, en la versión PDT. Dice así la palabra del Señor. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste de esta tierra a las naciones que no te conocen y plantaste esa vid. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que el Señor compara a Israel como una vid, como una parra, ¿verdad? Y es una vid normal, es una vid común.
Por eso el Señor hace la diferencia. Por eso el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la verdadera parra, es la verdadera vid. Pero la vid común y corriente es es Israel. Israel que fue sacado de Egipto, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que el Señor sacó aquella parra que es Israel, la sacó de la tierra de Egipto y la plantó. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Y luego nos dice en Jeremías capítulo 2, versículo 21, nos dice así en la versión PDT. Pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de la mejor semilla. ¿Cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? Santo es el Señor. Dice el Señor que Él plantó aquella vid y la plantó en la tierra de Israel, ¿verdad? Dijo que esa vid había sido seleccionada. Claro, Israel fue y es el pueblo elegido por Dios. Y dice que toda ella de la mejor semilla, pues el Señor siempre estuvo al lado de ellos y también está ahora. ¿Sí o no? Y dice, ¿cómo es que este pueblo que el Señor escogió se degeneró tanto, que ante los ojos del Señor hoy se han convertido en una vid extraña, se han convertido en una parra extraña para Él? Pero ahora, al final de los tiempos, que es ahora, el Dios y Padre nos ha injertado a nosotros, los gentiles. Los gentiles somos lo que no somos del pueblo sanguíneo, del pueblo de Israel, ¿verdad? Nos ha injertado en esta vid verdadera, que es su Hijo Jesucristo, por medio de la fe. ¿Sí o no? Nosotros no somos el pueblo de Israel. Israel era una rama, era una parra, era un olivo, ¿verdad? Y nosotros fuimos injertados en aquella parra, ¿verdad? Y por eso, gracias a eso, nosotros ahora tenemos al Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, usted nunca menosprecie a los judíos. No los menosprecie, porque nosotros estamos injertados en ellos. No es que haya un olivo diferente, no es que haya una parra diferente. Nosotros estamos injertados, y injertados en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra vid verdadera que pueda dar los frutos agradables al Padre, ni hay otro labrador que conozca los cuidados adecuados de esa vid y sus sarmientos, que es el Padre mismo, ¿verdad? Romanos 11:24 en la versión PDT nos dice así la palabra del Señor. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías. Entonces, con más facilidad, un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta de que ante los ojos del Señor, nosotros antes éramos considerados como ramas silvestres? Éramos parras
que crecen, ¿verdad?, por ahí. Era una semilla que corrió quizás por un río y esa semilla paró por ahí y comenzó a germinar y creció un árbol silvestre, ¿sí o no? Que no fue cultivado, no fue, ¿cómo se llama? No fue cuidado, no fue arreglado, no hubieron cuidado, sino que solamente creció en bruto, ¿verdad? Así éramos nosotros, éramos ramas silvestres. Pero gracias al Señor, nosotros pudimos ser injertados en este árbol, al cual nosotros no pertenecíamos. Entonces dice la palabra del Señor, que con más facilidad un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, ¿sí o no? Porque ellos en este momento no están en el árbol. Ellos aún no reconocen a Jesucristo. Y mientras ellos no reconozcan a Jesucristo como el Mesías, van a seguir con esa maldición que Jesús le dio cuando el Señor maldijo a la higuera y la secó. ¿Me va entendiendo? Mire, ahora, hermano, quiero que esté orando en este momento. Y quiero que abra sus oídos espirituales. Porque el que no escucha al Espíritu no lo va a entender si lo mira desde la perspectiva carnal. Porque el carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Y en este momento el Señor me hace ver que voy a hablar algo en el Espíritu. Por eso le estoy pidiendo que en este momento ponga atención y abra sus oídos espirituales. Mire, hermano, hermana, un agricultor vela por la salud de sus sembrados. Una vid produce según su edad, en los tiempos según su especie. El propósito de una vid, de una parra, es dar fruto, es dar semilla y prolongar su vida y su especie. Cuando la vid enferma, cuando la parra se enferma, o cuando la vid envejece, se reduce la cantidad de su fruto. Ocurre un desbalance entre la cantidad de hojas, el exceso de madera en el tronco y las ramas. La vid tiene menos hojas necesarias para nutrirse del sol, menos ramas para dar fruto y un exceso de madera que endurece el tronco. Entonces el agricultor utiliza diferentes técnicas para revivir la vid. Los injertos y las podas de la vid actúan como aceleradores, o sea, cuando una parra tarda en madurar, que no ha rendido fruto a su tiempo, al recibir un injerto, sale del letargo y reacciona, y puede dar frutos, y frutos abundantes. Reflorece cuando se abre una herida en la vid. Él reacciona ante el peligro inminente de muerte. Se sale de su zona de confort. Entra en modalidad de supervivencia y comienza un proceso interior de renovación. Cambia su patrón de dar frutos en vez de seguir dando pocos frutos. Ahora, al ser herido,
¿verdad? Para hacerle ese injerto. Ahora al ser herido va a dar frutos abundantes en ese tiempo. Reflorecerá y volverá a ser fructífero, y volverá a ser fructífero, asegurando que no va a morir y que su semilla va a continuar. Para eso nosotros fuimos injertados en Cristo. De otra manera, seguiríamos siendo ramas silvestres. Si fuéramos ramas silvestres, seríamos solo hombres religiosos. Eso seríamos. Hombres religiosos, sin vida, sin amor, sin Cristo. Y que por lo general, una rama silvestre se cree capaz de llevar fruto por sí mismo, sin estar unido por la fe a esa única vid verdadera que es Cristo. Estos frutos del hombre religioso, estos frutos de aquellos hombres religiosos, los podríamos calificar con el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Mire, como uvas silvestres, aquellos religiosos, ¿verdad? Tienen apariencia de buenas, ¿verdad? Tienen una apariencia buena, pero no tienen el sabor dulce del amor de Dios, que están maduras bajo el sol radiante de la justicia de Cristo. Sin embargo, el creyente sabe por su propia vida que todo el fruto que se da en él proviene de esa vid verdadera que es Cristo, y por Cristo y en Cristo se dan en él por los frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Ese es el fruto, mi hermano, que usted debe llevar. Usted no debe ser como los religiosos, porque los religiosos se visten de una manera hermosa. Tienen apariencia de piedad, apariencia de amor, pero no tienen amor. Por eso nunca los ves sonriendo, porque no tienen alegría. Son religiosos, no tienen paz, no tienen paciencia, no tienen amabilidad, no tienen bondad, no tienen fidelidad, ni humildad, ni dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mi hermano. Amén, mi hermana. Los escucho. Jesús nos dice que separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y sin embargo, es como si el hombre siempre se empeñara en hacerlo todo por separado de Cristo. La palabra que usa del griego es dinamai, que además de significar poder, también significa ser capaz, tener fuerza, capacidad, facultad. Por tanto, sin Cristo, el hombre no es capaz, ni tiene fuerza, ni capacidad para llevar fruto por sí mismo. No puedes vencer a Satanás por ti mismo. Tú eres un ser humano. El diablo es un ángel caído, ¿verdad? Tiene mucho más poder que tú.
La carne está incapacitada para sujetarse a la ley de Dios o para agradar a Dios. La única manera para poder vencer a Satanás es estar al lado de Jesucristo, porque en Él está el poder para poder vencerlo. ¿Sí o no? Jesús no quiere que sus discípulos caigan en la autosuficiencia religiosa, porque eso es inútil. No podemos confiar en nuestras propias obras. ¿Sí o no? Y lo dice el Señor, porque por obras nadie puede ser salvo. Así que si, mi amigo católico, si me estás escuchando en este momento, quiero decirte que todas esas buenas obras que tú haces no te van a salvar, porque nadie se salva por buenas obras. ¿Y sabes por qué? Para que nadie se jacte en su presencia, que nadie se jacte diciendo yo me salvé porque soy muy bueno, porque tengo buenas obras. No, mi hermano, no, mis amigos católicos. La única manera de ser salvo es recibir al Señor Jesucristo como tu Dios, como tu Salvador y como tu Señor en tu vida. Es la única manera de ser salvos, es reconocer al Señor Jesucristo que more en nuestra vida. Y las obras no te van a salvar. No puedes confiar en tus obras, ni que trates de llegar a una llamada perfección cristiana por ti mismo. Querer sustituir esta permanencia en Cristo por el aprendizaje de una doctrina ceremoniosa y unos ritos llamados sacramentos en que el individuo recibe como medio de por sí mismo para su autoperfección, es atar sarmientos para el fuego. Eso es, mi hermano, porque el Evangelio de Jesucristo es vivo. El Evangelio es vivo. El Evangelio de Jesucristo no significa que sean puras ceremonias. No significa la iglesia que hayan ritos y ceremonias. No se trata de eso, de que tú acudas a una iglesia, de que te eches agua bendita en la frente, de que te arrodilles, de que hagas todas esas cosas que haces. Y que se hagan todas esas ceremonias, ¿verdad? Aquellos ritos, ¿verdad? O cuando van caminando todos con las manos acá, ¿verdad? Usted no me ve, las manos acá en el pecho, haciéndose una cruz invertida, ¿no es cierto? Porque ellos hacen cruz invertida, ¿se ha dado cuenta? Cuando se persinan, se colocan la mano en la frente, en el pecho y en los dos hombros, y se marcan una cruz invertida, ¿sí o no? Y hacen ceremonias religiosas, hacen ritos para una cosa, para otra cosa. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Eso es un evangelio muerto, un evangelio que se cree solo, ¿me entiende? El evangelio verdadero de Jesucristo es una vida, y es una vida cotidiana que cada cristiano lleva. ¿Cuántos dicen amén? De poco valen las liturgias, con sus ceremonias pomposas y llenas de palabras, si los frutos de la vid verdadera, Cristo, no se dan en esos oficiantes y en los que participan de sus ceremonias religiosas. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le hace falta que el hombre se recluya en un lugar sagrado y se sumerja en una nube de incienso y cánticos para ver lo que hay en su corazón. ¿Sí o no? Y si está unido a la vid verdadera, su santo Hijo,
¿O se está ocultando entre el ramaje religioso de su propio corazón? Ya que así ni es discípulo de Cristo, ni da gloria al Padre, sino que se da gloria a sí mismo y al grupo religioso que le está etiquetando, ¿sí o no? Mire, para estar en Cristo y permanecer en Él, nosotros debemos morir a nosotros mismos. Debemos morir a nuestro ego. Tú, mi hermana, debes morir a tus propios deseos. Tú, mi hermano, debes tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tu carne debe ser crucificada. ¿Cuántos dicen amén? Cristo debe vivir en nosotros. Entiéndalo. Debemos vivir por fe. Por fe que somos parte de su cuerpo. Gálatas 2:20 nos dice así la palabra del Señor. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes cantan esa canción que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí es el morir, ¿o no? Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos cantan esa canción? Pero solamente la cantan por cantarla. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están cantando. Porque si supieran realmente lo que significa esto, lo harían. Porque cuando llegamos a Jesucristo, nacemos de nuevo, nos bautizamos muriendo a este mundo, ¿verdad? Y ya no vivimos nosotros, entiéndalo. Tú ya moriste. Cuando te bautizaste, tú ya moriste a este mundo. Ya moriste, estás muerto. Estás muerto. Quizás caminas por este mundo. Quizás comes, bebes agua, conversas con la gente, pero tú ya estás muerto a este mundo. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Y el Señor no vive en lugares muertos. El Señor vive en lugares que tienen vida. Por eso dice el Señor que por tu interior correrán ríos de agua viva. Porque tú estás vivo, mi hermano. Y mientras vivo, dice el Señor, en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Por eso gritamos siempre esta frase, ¿verdad? Este texto que se encuentra en Filipenses 4:13, ¿verdad? Siempre gritamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? ¿Por qué te fortalece? Porque vive en ti. El Espíritu del Señor mora en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa, mi hermano, esa es nuestra fuerza para vencer al diablo. Nuestra fortaleza se encuentra en Cristo Jesús. Entiéndalo, mi hermano. Sin Él no puedes ser nada, no puedes hacer nada. Bendito y santo sea la palabra del Señor. Muchas gracias por escucharme en este día y que Dios te bendiga.